We aren't really in touch a lot, but, this all happened so long ago for all of us. We've all grown up and had families and the rest of it. It's silly to carry any kind of bitterness. Una banda llamada Creedence Clearwater Revival se hizo popular en Estados Unidos a finales de los años 60. Canciones como Proud Mary, Bad Moon, Rising y Fortunate Son se convirtieron en himnos para una generación que navegaba entre el malestar social, los conflictos y la esperanza en el futuro. El principal cantante, guitarrista e inspiración musical de la banda, John Fogerty, ocupa un lugar central. A primera vista, todo parece armonioso, pero no lo es. En su entrevista más reciente se puede echar un vistazo a una banda desgarrada por conflictos internos, desacuerdos y un líder cuyo afán de poder lo cambió todo. En este video conoceremos la verdad al respecto. Comencemos. Un camino de discordia y poder. Con su primer álbum homónimo, Creedence Clearwater Revival, CCR, hizo su debut musical y comenzó su rápido ascenso al estrellato en 1968. Con su sonido sencillo y arraigado, CCR causó una impresión distintiva en una época en la que los sonidos complejos y experimentales del rock psicodélico eran la norma. Combinaban el swamp rock, el blues y elementos de inspiración sureña en su música, que interpretaban con cruda intensidad y atractivas melodías. La inconfundible voz de John Fogerty y su sencillez calaron hondo en los oyentes y les ayudaron a distinguirse de sus coetáneos. John Fogerty, líder indiscutible de la banda, estaba en el centro de CCR. John fue la fuerza motriz detrás de casi todos los elementos del éxito de la banda. No solo como cantante y guitarrista, compuso las canciones, creó su sonido e incluso tuvo una influencia significativa en la imagen de la banda, incluyendo las decisiones sobre el arte del disco y el marketing. Pero su actitud dominante causó muchos conflictos en el grupo. El bajista Stu Cook afirma que lo que a primera vista parecía un fuerte liderazgo a menudo se convertía en un severo control. Cook, reflexionando sobre aquellos primeros años, ha caracterizado el método de John como estricto y exhaustivo. Cada aspecto de las operaciones de la banda estaba sujeto a este grado de microgestión, que dejaba pocas oportunidades para la cooperación o la aportación de los otros miembros. John tenía una visión muy clara de lo que CCR debía ser, explicó Cook, pero no se trataba solo de tener una visión. Quería tomar todas las decisiones él mismo, nada era demasiado pequeño para él. La tensión entre bastidores aumentó junto con la prominencia de CCR. La relación de John con sus compañeros de banda, Cook, el batería Doug Clifford y su hermano mayor, el guitarrista rítmico Tom Fogerty, se volvió cada vez más tensa. El incuestionable éxito de la banda se produjo a expensas de su capacidad para trabajar juntos creativamente. La perspectiva única de John a menudo hacía que los otros miembros se sintieran marginados y sus contribuciones infravaloradas. Empezó a parecer que Cook, Clifford y Tom Fogerty eran solo personajes secundarios en la actuación de John Fogerty. Durante un tiempo, la banda permaneció unida a pesar de estos crecientes conflictos debido a la atracción que ejercía el éxito. La serie de singles de CCR, que incluía Fortunate Son, Bad Moon Rising y Proud Mary, consolidó su estatus como una de las bandas clave de finales de los 60 y principios de los 70. Sin embargo, las relaciones de la banda se volvieron más tensas a medida que alcanzaban nuevos niveles de popularidad. A pesar de su compatibilidad musical tanto en el escenario como en el estudio, el creciente distanciamiento entre John y sus compañeros de banda amenazó con eclipsar sus logros. Una de las bandas más famosas de la historia del rock acabó disolviéndose como resultado de estas luchas subyacentes. Imagina que Creedence Clearwater Revival, CCR, está en la cima de su popularidad en 1970, con su estilo de rock pantanoso. Están copando las emisoras, agotando las entradas de los estadios y colocando un éxito tras otro en las listas de éxitos. Sus temas, como Fortunate Son y Proud Mary, se han convertido en los himnos de una generación. Sin embargo, la historia es mucho menos coherente entre bastidores. John Fogerty es el principal responsable del incuestionable éxito de la banda. Su meticulosidad y su visión inquebrantable son a la vez un punto fuerte y una debilidad. John es un perfeccionista en el estudio y con frecuencia insiste en volver a grabar tomas hasta que cada inflexión de voz y cada nota cumplen sus elevados estándares. La banda está sometida a una presión cada vez mayor como resultado de su búsqueda implacable de la precisión. Lo que empezó como un trabajo en equipo empieza a parecerse al espectáculo de John Fogerty, en el que los demás miembros solo sirven como actores secundarios. Stu Cook, que toca el bajo, recuerda cómo la dinámica de la banda cambió drásticamente en ese momento.
Lo que empezó como un grupo muy unido con objetivos comunes empieza a desmoronarse bajo el peso del liderazgo dominante de John. Éramos amigos desde el instituto, explica Cook, pero John quería hacerse cargo de todo. Discutía con todos nosotros y teníamos ideas propias. Al final, parecía que nuestra opinión ya no importaba. Cuando Tom Fogerty, hermano mayor de John y guitarrista rítmico de la banda, decide que ya ha tenido suficiente, la tensión creciente estalla en 1971. Tom decide abandonar CCR tras sentirse excluido e irritado por su posición cada vez más reducida. Su salida representa un cambio radical para el grupo. Crea un vacío perceptible en su sonido y química, además de significar la ruptura de su relación familiar. Los tres miembros restantes de la banda, John, Stu y el batería Doug Clifford, intentan continuar sin Tom, pero sus lazos se tensan cada vez más. Los desacuerdos sobre la dirección artística y el enfado residual por el dominio de John producen un ambiente de sospechas y disputas. Una dinámica rota que amenaza con arruinar por completo su carrera ha sustituido a la amistad que una vez impulsó su ascenso a la fama. La disolución de la Creedence Clearwater Revival y los efectos de las repercusiones de John Fogerty. En 1972, las profundas tensiones de la banda quedaron al descubierto con la canción de despedida de Creedence Clearwater Revival, Mardi Gras. En lugar de servir como última muestra de su habilidad combinada, sirvió como prueba de lo distanciados que habían llegado a estar. El principal poder creativo de la banda, John Fogerty, sugirió un cambio drástico de su estrategia típica. John, el bajista Stu Cook y el batería Doug Clifford cantarían la voz principal y aportarían sus propias composiciones. Aunque era una idea atrevida, revelaba la extrema división del grupo en lugar de fomentar la unión. Para Stu y Doug fue intimidante abandonar sus posiciones típicas como apoyo musical de John. A pesar de ser músicos experimentados, carecían de habilidades vocales y de composición. Como resultado, los críticos criticaron el álbum, describiéndolo como poco inspirado y fragmentado. En comparación con el éxito anterior de la banda, muchos lo consideraron un fracaso. John no aportó nada al disco, y carecía de la originalidad que había hecho tan memorables los mejores trabajos de CCR. Mardi Gras fue visto tanto por los fans como por la crítica como una sombra del éxito anterior de la banda. Stu Cook echa la vista atrás a esta época turbulenta y cree que John hizo un movimiento estratégico al implantar el Mardi Gras. John quería demostrar que no podíamos lograrlo sin él, dice Cook. Para Stu y Doug, parecía más un juego de poder, una última prueba de que la banda estaba condenada al fracaso, que una oportunidad de brillar. Pensó que si el álbum no salía bien, se demostraría que él era la razón de nuestro éxito. Tal vez haya algo de verdad en eso, pero no tenía por qué ser tan doloroso. Además de significar el fin de la carrera profesional de CCR, el fracaso de Mardi Gras también supuso la ruptura de sus lazos personales. Años de enfado latente finalmente estallaron en enemistad abierta. Cuando la banda se separó formalmente a finales de ese año, sus antiguos compañeros estaban inmersos en una serie de litigios sobre dinero, derechos de autor y derechos sobre sus canciones. Una vez líder indiscutible de la banda, John Fogerty cortó todos los lazos con sus antiguos camaradas. Las amargas disputas legales y el distanciamiento habían sido el resultado de lo que había comenzado como un grupo de amigos de la infancia con una ambición común. La disolución de CCR fue un desenlace devastador para los fans de una de las bandas más reconocibles de finales de los 60 y principios de los 70. Fue un terrible recordatorio para sus miembros de cómo la tensión desenfrenada, el talento creativo y la ambición individual pueden crear y destruir. Un grupo muy unido de amigos de la infancia, unidos por su amor a la música, se había convertido en animosidad y en interminables disputas legales, con cada miembro siguiendo su propio camino. La camaradería que había dado fama a Creedence Clearwater Revival fue sustituida por la distancia. Aunque Stu Cook decidió concentrarse en empezar una vida más allá de CCR, el dolor de aquellos años persistía. Cook y el batería Doug Clifford formaron Creedence Clearwater Revisited en la década de 1990 para rendir homenaje a su historia común. La pareja cantó las canciones que habían caracterizado su juventud y deleitaron a millones de fans durante su larga gira. Sin embargo, los fantasmas del pasado seguían siendo inevitables, incluso cuando estaban en el escenario, honrando la música que les había unido. El legado de la banda seguía amenazado por los litigios, la animadversión y los conflictos sin resolver con John Fogerty. John Fogerty, mientras tanto, tuvo una próspera carrera en solitario, demostrando que sus habilidades iban mucho más allá de CCR. Sus dotes como compositor quedaron patentes en álbumes como Blue Moon Swamp,
que le valieron elogios de la crítica e incluso un Grammy. Sin embargo, la animosidad con sus antiguos compañeros de banda persistió como un fantasma persistente a pesar de sus logros individuales. Para ilustrar la gravedad de las heridas causadas por su separación, Fogerty mantuvo las distancias con Cook y Clifford y se abstuvo de trabajar juntos. Décadas después, Stu Cook recuerda aquellos años tumultuosos con una mezcla de lucidez y resignación. No niego que John tenga un talento increíble, admite, pero era difícil, y su comportamiento destruyó lo que teníamos como banda. Es una pena, pero es la verdad. Pone de relieve la naturaleza matizada de su relación, que combina el elogio de la habilidad de Fogerty con un sentimiento duradero de resentimiento por cómo todo se vino abajo. El legado de Creedence Clearwater Revival, un enigma de amistad y ambición. La historia de Creedence Clearwater Revival está marcada por fuertes contrastes. Por un lado, hay clásicos atemporales y música legendaria, mientras que por otro, hay amistades tensas y consecuencias resentidas. Desde Bad Moon Rising hasta Fortunate Son, sus éxitos atemporales siguen sonando en las emisoras de rock clásico, haciendo su aparición en las bandas sonoras de innumerables películas y ampliando su base de fans a través de los servicios de streaming. Con sus mordaces letras tan pertinentes ahora como lo fueron durante la Guerra de Vietnam, canciones como Fortunate Son siguen siendo hitos culturales. Sin embargo, el trasfondo de estas melodías imperecederas es mucho más complejo de lo que la música da a entender. Es una historia influida por la inigualable visión creativa de John Fogerty, las disputas entre los miembros de la banda y, al final, las tensas amistades que alteraron permanentemente el legado de Creedence Clearwater Revival. A pesar de que nuevas generaciones siguen sintiéndose atraídas por la música de CCR, los conflictos internos de la banda transmiten una historia de conflicto y sacrificio. Sin duda, la inventiva de John Fogerty fue el principal factor del éxito de CCR. A pesar de ser californiano, fue el principal compositor, guitarrista y vocalista de la banda, combinando el rock sureño pantanoso, el blues y el country para crear un estilo. Su estilo único y su talento narrativo dieron lugar a canciones que encapsulaban el espíritu de finales de los 60 y principios de los 70, dando voz a los disgustos y desilusiones de la juventud estadounidense. Desde canciones contra el statu quo como Fortunate Son hasta baladas introspectivas como Have You Ever Seen the Rain, las composiciones de Fogerty captaban los sentimientos sin filtro de una época convulsa. El bajista Stu Cook, sin embargo, afirma que esta genialidad tuvo un alto precio. Cook reconoce que John era increíblemente creativo, pero su búsqueda de control hizo que todo se convirtiera en un espectáculo unipersonal. Pasó de ser una asociación a un régimen totalitario. Este cambio de dinámica tardó en producirse. La presión por seguir haciendo singles aumentó con la popularidad de la banda, y el perfeccionismo de John se impuso. Sus colegas estaban irritados por su insistencia en microgestionar cada elemento de su música, largas sesiones de estudio y varias repeticiones. La banda ya no parecía un trabajo de equipo para Cook, el batería Doug Clifford y el hermano mayor de John, el guitarrista rítmico Tom Fogerty. Parecía como si nuestros puntos de vista ya no fueran significativos. Reflexiona Cook, todo tenía que pasar por John, y habría conflictos si te resistías. El CD puso de manifiesto los problemas internos del grupo en lugar de resucitarlo. Las luchas internas del grupo eran evidentes, y los críticos lo tacharon de fracaso. Cook dijo entonces que John utilizó Mardi Gras como medio para establecer un punto. Cook dice, John quería demostrar que no podíamos tener éxito sin que él tomara todas las decisiones. No tenía por qué ser tan desagradable, pero tal vez tenía razón en parte. Parecía una lucha de poder. Más allá de la música, la separación de CCR hizo que se rompieran conexiones que habían existido mucho antes de que se formara la banda. Antiguos compañeros se convirtieron en enemigos a raíz de disputas legales sobre derechos de autor y derechos musicales. La brecha se amplió aún más con la decisión de John Fogerty de romper relaciones con sus compañeros de banda y su reticencia a tocar con ellos, incluso cuando fundaron Creedence Clearwater Revisited para continuar con la música de la banda en las giras. Cook y Clifford se vieron envueltos en un desagradable conflicto con John que duró años. En el ínterin, John estableció una próspera carrera en solitario, publicando grabaciones que mostraban su habilidad atemporal y ganando premios, incluido un Grammy por Blue Moon Swamp. Sin embargo, los fantasmas del pasado de CCR seguían persiguiéndole incluso cuando alcanzó el éxito en solitario. La reconciliación con sus antiguos compañeros de banda parecía inalcanzable, y el resentimiento de aquellos años de formación persistía. El legado de Creedence Clearwater Revival,
Un grupo que produjo una de las obras musicales más duraderas del siglo XX y que acabó destruido por sus propias luchas internas. Resulta paradójico hoy en día. Su talento común queda demostrado por el hecho de que sus canciones, como Bad Moon Rising y Proud Mary, siguen sonando en la radio. Sin embargo, sus melodías eternas esconden una historia de amistades perdidas, ambición y control. La música siempre estará ahí, pero la forma en que nos separamos. Reflexiona Cook. Esa es la tragedia. El impacto de John Fogerty en la Creedence Clearwater Revival. Sus poéticos relatos, que abordaban la desilusión de la juventud estadounidense de finales de los 60 y principios de los 70, encapsulaban con frecuencia el zeitgeist de la época, con una serie de éxitos que escalaron posiciones en las listas de éxitos. Este impulso creativo ayudó a CCR a convertirse en una de las bandas estadounidenses más populares de su época, pero el genio de Fogerty tenía un precio, según Stu Cook. Su insistencia en controlar todos los aspectos del desarrollo de la banda dejó poco espacio para la cooperación, y lo que había empezado como una asociación se convirtió en una lucha por el dominio. Los problemas internos que bullían bajo la superficie del explosivo crecimiento de CCR a lo largo de los años quedaron al descubierto en las últimas reflexiones de Stu Cook. La banda se formó originalmente sobre la base de la amistad y los objetivos compartidos, pero a principios de la década de 1970, Cook afirma que estos lazos se habían vuelto más tensos. Uno de sus recuerdos es que la búsqueda de la autoridad suprema por parte de John Fogerty resultó ser una causa continua de ansiedad. Cook y el batería Doug Clifford se encontraron produciendo menos trabajo creativo mientras John se encargaba de todas las decisiones cruciales, incluso de los detalles más pequeños como las portadas de los álbumes. El enfoque de liderazgo de Cook se consideraba autoritario y, en consecuencia, los demás miembros de la banda se sentían más como músicos de apoyo que como socios en pie de igualdad. Los miembros de la banda se volvieron hostiles como resultado de este sentimiento. La decisión de John de repartirse las responsabilidades creativas durante la grabación del último álbum de la banda, Mardi Gras, sacó a la luz la profunda división que existía entre ellos. Durante este periodo, la tensión se hizo aún más evidente. Mardi Gras demostró ser el momento decisivo, exponiendo la división que se había desarrollado dentro de CCR hasta ese momento. Después de trabajar bajo la tutela creativa de John durante varios años, a Cook y Clifford les resultaba difícil presentar su propia música, por lo que la insistencia de John parecía tener un efecto perjudicial. Los críticos arremetieron contra el álbum, diciendo que carecía de la concentración que había definido los intentos anteriores de CCR y que era errático. Según lo que Stu Cook ha dicho desde entonces, Fogerty empleó esta táctica para demostrar que si él no era el líder de la banda, no podrían mantener el alto nivel que les había hecho famosos. La importancia de John para la fórmula de la banda fue amargamente confirmada por la pobre respuesta del álbum y la inexperiencia de Cook y Clifford para tomar el liderazgo musical. Pero en lugar de fomentar su relación, amplió la brecha entre ellos, lo que finalmente provocó la disolución de CCR y el desmoronamiento de sus amistades. La disolución de la banda fue el resultado de una serie de batallas judiciales y animosidad personal más que de cuestiones musicales. Los litigios sobre los derechos de autor y los derechos de las canciones de CCR provocaron que los antiguos compañeros de banda discutieran durante varios años. Incluso en actos como su ingreso en 1993 en el Salón de la Fama del Rock and Roll, John Fogerty es famoso por negarse a tocar junto a sus antiguos compañeros de banda. Su reticencia se justificaba por las profundas cicatrices causadas por su disputa. Mientras esto ocurría, Cook y Clifford trabajaron para mantener la esencia de Creedence Clearwater Revisited con su proyecto paralelo, Creedence Clearwater Revisited, que les permitía hacer giras e interpretar las canciones que habían ayudado a construir. John intentó cortar toda relación con sus antiguos compañeros de banda y distanciarse de ellos, pero incluso este esfuerzo dio lugar a nuevas discusiones. ¿Diría usted que John Fogerty era un bromista o un genio? La cuestión de si John Fogerty era un líder cuyas estrategias acabaron llevando a la desaparición de una posible asociación o un visionario cuyo control fue crucial ha continuado durante muchos años. Sin duda contribuyó al desarrollo del sonido pulido y a la vez sin pulir de CCR, que sigue atrayendo a los fans hoy en día, gracias a su inquebrantable dedicación a la calidad. Lo que debería haber sido una colaboración cordial se convirtió en una lucha por el control porque era incapaz de comunicar el proceso creativo, incluso a quienes le conocían desde hacía mucho tiempo. Revisitando Creedence Clearwater. El relato de Stu Cook ofrece una contranarrativa a la idea de que John es solo un genio problemático.
Este relato demuestra cómo el estilo de liderazgo de John ha afectado a otras personas de su entorno más cercano, pero cree que gran parte de lo que diferenció a CCR de otras bandas fueron las habilidades especiales de John y su inquebrantable perseverancia. Las opiniones de Cook demuestran que la historia de la banda va más allá de la música. También trata de las relaciones de amistad y ambición y de lo que ocurre cuando no se alinean puntos de vista artísticos dispares. La verdad probablemente se encuentre en algún lugar entre la admiración por el talento creativo de John y el descontento por la forma en que ejercía su influencia, como ocurre con muchas otras grandes bandas, como ejemplo de cómo los conflictos creativos pueden impulsar a una banda a nuevas cotas o destruirla por completo. La historia de CCR sigue siendo un recordatorio de la delgada línea que separa la genialidad del conflicto. Los fans ven el legado de Creedence Clearwater Revival como una mezcla de nostalgia por las canciones intemporales que produjeron y una sensación de lo que podría haber sido si sus problemas personales no hubieran tenido prioridad. La música sigue captando la esencia de una época y la crudeza de una banda unida y dividida a la vez por su líder, a pesar de su complejo legado, que sigue influyendo en la historia de su pueblo. La revelación de Stu Cox sirve para recordar que incluso las bandas más reconocibles tienen su complejidad, pero, en última instancia, lo que realmente perdura es la música que produjeron juntos. ¿Qué te han parecido las declaraciones de Stu Cox sobre John Fogerty? ¿Te han parecido inesperadas o han cambiado tu perspectiva sobre el pasado de la banda? Comparte tus opiniones en la sección de comentarios más abajo. Me interesaría escucharlas. Para más exploraciones en profundidad de las historias de las superestrellas del rock and roll, por favor recuerde darle a me gusta, compartir y suscribirse si este artículo resuena con usted. Le agradezco su visita y espero volver a verle en el futuro. Continúa con la música.